Te despiertas en una mañana fría del siglo XV. No tienes espejo en casa. De hecho, casi nadie tiene. Pero cuando pasas por la fuente de la plaza y ves tu reflejo en el agua, te das cuenta de algo que debería hacerte feliz. Eres naturalmente hermosa. Cabello brillante, piel clara, rasgos armoniosos. En cualquier otra época, esto sería motivo de orgullo. Pero aquí, en este exacto momento de la historia, tu belleza puede ser tu sentencia de muerte. Sientes la mirada de las vecinas. No es envidia común, no. Es miedo mezclado con sospecha. Una de ellas susurra algo a otra, haciendo la señal de la cruz. Desvías la mirada y aceleras el paso, porque ya escuchaste las historias. Las mujeres demasiado bonitas no duran mucho por aquí. Y no es por celos. Es peor, mucho peor. Bienvenido a la era donde la belleza femenina era literalmente una prueba de pacto con el demonio. Sí, leíste bien. Y antes de que pienses que estoy exagerando, déjame contarte. Esto está documentado en cientos de procesos de brujería que sobrevivieron hasta hoy. Procesos reales, con nombres reales, de mujeres reales que murieron de verdad. Vamos a entender esta locura juntos. Porque hoy te quejas cuando alguien te juzga por la apariencia en las redes sociales. Imagínate ser quemada viva por eso. La lógica era simple y completamente demente al mismo tiempo. Los teólogos de la época, gente estudiada, que pasaba años leyendo y escribiendo sobre religión, llegaron a una conclusión brillante. El diablo es listo, ¿cierto? Entonces, no iba a usar mujeres feas y repugnantes para tentar a los hombres. Tenía mucho más sentido usar mujeres lindas, irresistibles, imposibles de ignorar. La belleza era carnada. La belleza era arma. La belleza era prueba. Estás en la iglesia ahora. El cura habla desde lo alto del púlpito y sus palabras resuenan en las paredes de piedra. Cita los textos sagrados, hablando sobre cómo Eva usó su belleza para condenar a Adán. Cómo Dalila usó sus encantos para destruir a Sansón. Cómo las mujeres bonitas de la Biblia siempre, llevaban a los hombres a la perdición. Y miras alrededor, ves a las otras mujeres de la congregación. Las más bonitas mantienen la cabeza baja, cubiertas con velos gruesos. Ellas aprendieron. La belleza necesita ser escondida, pero hay un problema. No puedes simplemente dejar de ser bonita. No hay maquillaje para quitarte. No hay filtro para apagar. ¿Tu piel es naturalmente clara? Prueba de que no trabajas bajo el sol como las campesinas honestas. ¿Tu cabello es naturalmente sedoso? Claramente estás usando algún ungüento mágico. ¿Tus ojos llaman la atención? Estás hechizando a los hombres con la mirada. Y aquí está la parte más cruel. Los hombres que te miraban con deseo eran tus testigos de acusación. Porque si un hombre casado sentía atracción por ti, la culpa no era de él. Claro que no. Eras tú quien había lanzado un hechizo. Él era la víctima. Tú eras la bruja. Los manuales de caza de brujas de la época, y sí, existían, eran bestsellers medievales. Listaban la belleza como una de las señales de brujería. El Malleus Maleficarum, escrito en 1486 por dos inquisidores, dedicaba páginas enteras explicando cómo reconocer a una bruja. ¿Y adivina qué estaba ahí? Las mujeres que eran sorprendentemente bellas, o que mantenían una apariencia joven por tiempo inusual, debían ser investigadas. Intentas hacerte menos notoria. Amarras el cabello bien apretado, usas ropa más holgada, evitas sonreír. Pero no sirve de nada. En la aldea empiezan los rumores. El hijo del herrero te vio y ahora está enfermo de amor. Literalmente, dice que fue hechizado. La esposa del molinero soñó contigo y despertó con dolor de cabeza. Obviamente invadiste sus sueños. El nuevo cura tropezó con sus propias palabras durante el sermón cuando entraste a la iglesia. Claramente lo distraíste con magia. Cada elogio a tu belleza era una piedra siendo apilada para tu futura hoguera. Porque si eras lo suficientemente bonita para ser notada, eras lo suficientemente peligrosa para ser matada. Y antes de que pienses que esto pasaba solo con algunas pocas mujeres desafortunadas, déjame darte unos números reales. Entre 1450 y 1750, se estima que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas por brujería en Europa.
La mayoría aplastante eran mujeres, y en los registros que sobrevivieron, la apariencia física era frecuentemente mencionada, tanto para acusar como para defender. Las mujeres bonitas eran acusadas de usar su belleza para seducir. Las mujeres feas eran acusadas de ser la verdadera cara de las brujas. No había forma de ganar. Estás en tu casa ahora, mirando tus propias manos a la luz de la vela. Son manos bonitas, dedos largos, piel suave. Tus uñas crecen rápido y fuertes. Hasta eso puede ser usado en tu contra, porque la belleza, en esa época, no era vista como suerte genética o cuidado personal. Era vista como evidencia de algo sobrenatural, algo diabólico. ¿Y la parte más demente? Mientras más negabas, peor se ponía. Si decías, no soy bruja, respondían, por supuesto que negarías, las brujas siempre niegan. Si te quedabas tranquila durante el interrogatorio, era porque estabas usando magia para no sentir miedo. Si llorabas y suplicabas, era porque tu farsa estaba siendo descubierta. No había salida. Las mujeres mayores de la aldea te aconsejan, cásate rápido, ten hijos pronto, engorda, deja de lavar tu cabello con tanta frecuencia. Transfórmate en alguien común, invisible, seguro. Porque la seguridad, en esa época, no venía de ser especial, venía de ser olvidable. Pero entonces piensas, ¿y si realmente solo eras bonita? ¿Y si no había nada malo contigo? ¿Y si tu mamá y tu abuela también eran bonitas y era solo genética? Ese pensamiento no importa, porque la verdad no importaba. Lo que importaba era la percepción. Y la percepción era que las mujeres demasiado bonitas eran peligrosas. Te despiertas al día siguiente y sabes que necesitas ir al mercado. No tienes opción. Tu familia necesita pan, sal, cosas básicas para sobrevivir. Pero también sabes que cada vez que sales de casa te estás arriesgando. Porque allá afuera, en la plaza, estarán los ojos. Siempre los ojos. Vamos a entender cómo empezó toda esta paranoia. No fue de la nada. La Europa medieval estaba pasando por una fase complicada. Y cuando digo complicada, quiero decir que las cosas se estaban cayendo a pedazos. La peste negra había matado a 1/3 de la población. Las cosechas fallaban. Guerras estallaban por todos lados. Y cuando las cosas van mal, la gente busca culpables. Las mujeres bonitas se convirtieron en el blanco perfecto. ¿Sabes por qué? Porque eran visibles, imposibles de ignorar. Y en una sociedad donde las mujeres ya eran vistas como inferiores, pecadoras por naturaleza, gracias, historia de Eva, una mujer que llamaba la atención era doblemente sospechosa. Los predicadores de la época martillaban esta idea todos los domingos. Estás sentada en el banco duro de la iglesia y el cura habla sobre la tentación, sobre cómo el demonio usa la carne para destruir el alma. Y cuando dice carne, todo mundo sabe que está hablando de las mujeres, especialmente de las bonitas. La teología oficial decía así: Dios creó a las mujeres para ser madres y esposas. Si una mujer era demasiado bonita, desviaba a los hombres de esa misión sagrada. Causaba lujuria, adulterio, pensamientos impuros. Por lo tanto, esa belleza no podría venir de Dios, tenía que venir del otro tipo. Y aquí está el truco. Los hombres que crearon esta teoría eran célibes, curas, monjes, inquisidores que habían hecho voto de castidad. Entonces, cualquier atracción que sintieran por una mujer era, automáticamente, culpa de ella, nunca de ellos. La mujer bonita no era una persona, era una tentación ambulante. Llegas al mercado y sientes que el ambiente cambia. Las conversaciones paran, las miradas te siguen. Compras el pan rápido, pagas y sales. Pero en el camino de regreso a casa, escuchas fragmentos de conversación. Esa de ahí, la forma en que camina. Mi marido no le quita los ojos. La verdad es que mientras más bonita eras, más poder teóricamente tenías sobre los hombres, y eso aterrorizaba a todo el mundo, porque el poder en manos de mujeres era peligroso. Entonces ese poder necesitaba ser explicado, controlado, eliminado. Y la explicación era simple: brujería. Los tratados de la época describían cómo las brujas usaban su apariencia. Supuestamente untaban la piel con pociones para volverse irresistibles, peinaban el cabello con peines mágicos,
Usaban hierbas para mantener la juventud. Claro que nada de eso era real. Pero si eras bonita, la gente asumía que estabas haciendo esas cosas. Y había casos documentados. En 1591, en Escocia, una mujer llamada Agnes Sampson fue acusada de brujería. ¿Una de las pruebas contra ella? Tenía más de 60 años, pero parecía de 40. Así es. Parecer más joven era un crimen. Fue torturada y ejecutada. En Alemania, en 1627, una joven fue acusada porque ninguna mujer honesta podría tener cabello tan dorado naturalmente. Fue interrogada, torturada hasta confesar que usaba hechizos en el cabello, y quemada. Spoiler, era solo genética. Pero la genética no era una excusa aceptable. Vuelves a casa y encuentras una marca en la puerta. Es discreta, pero sabes lo que significa. Alguien te marcó. Es una advertencia o tal vez una acusación silenciosa. Tu corazón se acelera. Borras la marca, pero el miedo se queda. Porque el proceso era así. Primero, los rumores. Después, la sospecha pública. Luego, la denuncia formal. Y una vez que eras formalmente acusada, básicamente estabas muerta. Los juicios de brujería tenían una tasa de condena absurda. ¿Sabes por qué? Porque la tortura era legal y esperada. Te torturaban hasta que confesaras. Y todo el mundo confiesa bajo tortura. Las torturas eran elaboradas. Te privaban de sueño por días. Te pinchaban con agujas buscando la marca del diablo, una región del cuerpo que no sangraba o no sentía dolor. Cualquier verruga, mancha de nacimiento o simplemente un área que quedó entumecida por la tortura servía como prueba. Te lanzaban al agua, si te hundías, eras inocente, y morías ahogada. Si flotabas, eras bruja, y morías quemada. Genial, ¿no? Y tu belleza empeoraba todo, porque durante el juicio, los acusadores señalaban hacia ti y decían, «Vean qué bella es. ¿Cómo podría ser así sin ayuda demoníaca?» Tu propia apariencia era la evidencia. Hoy te quejas cuando alguien te juzga por Instagram. En esa época, ser fotogénica podía literalmente matarte. El sistema era una máquina perfecta de destruir mujeres, especialmente mujeres que se destacaban de alguna forma. Demasiado bonitas, demasiado inteligentes, demasiado independientes, demasiado ricas, demasiado pobres, demasiado viejas, demasiado jóvenes. Siempre había un demasiado que servía de excusa. Intentas dormir, pero no puedes, porque sabes que en cualquier momento pueden tocar la puerta. Y cuando toquen, no servirá de nada gritar, llorar o explicar. Tu belleza ya habló por ti. Si estás disfrutando descubrir cómo la historia era completamente demente, suscríbete al canal, porque hay mucho más de estas historias locas, y todas reales, en camino. Tocaron la puerta. 3 golpes secos que sabías que algún día llegarían. Es de madrugada. Es ahora en que el mundo todavía está oscuro y silencioso. Sientes el estómago revolverse antes de abrir los ojos completamente. Porque sabes. En el fondo, siempre supiste que este día llegaría. Son los oficiales de la iglesia, acompañados de 2 hombres de la milicia local. No necesitan decir nada. Ya te están llevando. Tus manos tiemblan mientras te arrastran por la calle de tierra. Los vecinos espían por las ventanas, pero nadie se mueve. Nadie te defiende. Defender a una bruja acusada es volverse sospechoso también. Así es como funciona. Te tiran en una celda que huele a moho y desesperación. Las paredes son de piedra húmeda y tienen manchas oscuras de las que prefieres no pensar de dónde vinieron. No estás sola. Hay otras 3 mujeres ahí. Una es vieja, encorvada, con ojos vacíos. Otra es joven como tú, pero con la cara toda golpeada. La tercera está en la esquina, murmurando rezos que nadie más escucha. La joven te mira y susurra. ¿Por qué tú? No sabes qué responder. Entonces ella completa. Déjame adivinar. ¿Demasiado bonita? Asientes con la cabeza. Ella se ríe, pero es una risa sin humor. Yo también. El hijo del juez me quería. La esposa lo acusó. 3 días después, estaba aquí. Así es como funciona. Las acusaciones reales, documentadas en los archivos históricos,
muestran un patrón claro. Celos disfrazados de religiosidad. Mujeres acusando a otras mujeres que sus maridos miraban demasiado. Hombres acusando a mujeres que los rechazaron. Vecinos acusando a mujeres que heredaron tierras o negocios. La brujería era la herramienta perfecta, imposible de probar, imposible de refutar. El interrogatorio comienza al día siguiente. Te llevan a una sala donde 3 hombres están sentados detrás de una mesa larga. Uno de ellos es el inquisidor, vestido de negro, con ojos que te evalúan como si ya estuvieras condenada. Otro es el escribano, que va a anotar cada palabra. El tercero es el torturador. Él no habla, solo prepara los instrumentos. Las preguntas comienzan simples. Tu nombre, tu edad, tu estado civil, dónde naciste. Después se vuelven más elaboradas. ¿Por qué los hombres te miran tanto? ¿Cómo mantienes tu piel así? ¿Qué hierbas usas en el cabello? Cada respuesta honesta suena como confesión. Intentas explicar que no haces nada especial, que naciste así, que tu mamá también era bonita, y la mamá de ella. Pero el inquisidor sacude la cabeza. Vanidad, anota. Orgullo de la propia belleza, señal de pacto. No importa lo que digas. Las palabras son retorcidas, reinterpretadas, transformadas en evidencia. Entonces viene la parte que más temías, la tortura. En los registros históricos, todo esto está documentado. No estoy inventando nada. Los métodos eran oficiales, aprobados por la Iglesia, descritos en manuales. El estrapado, donde te amarraban las muñecas y te suspendían del suelo, dislocando los hombros. La polé, donde te echaban agua por la garganta hasta ahogarte. Las botas españolas que aplastaban tus piernas, y la silla de interrogatorio llena de pinchos donde quedabas desnuda y sangrando. Pero antes de la tortura física, viene la tortura psicológica. Te dejan en la celda por días sin saber cuándo van a buscarte. Te privan de sueño. Te aíslan. Te hacen escuchar los gritos de las otras mujeres siendo torturadas. Quiebran tu mente antes de quebrar tu cuerpo. La vieja en la celda ya confesó. Te cuenta con la voz arrastrada. Dije que hice pacto con el demonio, que volé al aquelarre de las brujas, que transformé la leche de la vecina en sangre. Le preguntas si realmente hizo eso. Te mira como si fueras idiota. Claro que no, niña. Pero después de 3 días sin dormir y 2 sesiones en el estrapado, confiesas cualquier cosa. Cualquier cosa para que pare el dolor. Y aquí está la parte más perversa del sistema. Una vez que confesabas, pedían nombres. Otras brujas, tus cómplices. Porque las brujas no trabajaban solas, según la teoría de ellos. Entonces eras forzada a acusar a otras mujeres, amigas, vecinas, parientes, y cada nombre que dabas generaba una nueva prisión, un nuevo juicio, una nueva ejecución. Era una cadena infinita de muerte. En los documentos de Bamberg, en Alemania, entre 1626 y 1631, más de 600 personas fueron ejecutadas por brujería. 600. En una sola ciudad. Y en los registros, ves los nombres repetirse. Mujeres acusando a mujeres que habían sido torturadas para dar esos nombres. Un ciclo de terror alimentado por paranoia y tortura. Cuando finalmente te llevan a la sala de tortura, ya estás quebrada. No físicamente todavía, pero mentalmente. Miras los instrumentos y sabes que no vas a aguantar. Nadie aguanta. Los hombres más fuertes de la época confesaban. ¿Qué chance tienes tú? El torturador se acerca. No es cruel por placer. Es peor. Es metódico, profesional. Ese es su trabajo. Te muestra cada instrumento, explica lo que hace cada uno. No para asustarte, sino porque es parte del protocolo. Tienes la chance de confesar antes. Muchas confesaban solo de ver las herramientas, pero todavía lo intentas. No soy bruja, susurras. Juro por Dios, no soy bruja. El inquisidor suspira, como si estuviera cansado de escuchar eso. Todas dicen lo mismo al principio, responde. Y entonces da la señal. El dolor es indescriptible. No voy a entrar en detalles gráficos porque no hace falta. Basta saber que los registros históricos describen a mujeres suplicando por la muerte.
suplicando ser quemadas ya, solo para acabar con el sufrimiento. Y en medio de ese dolor insoportable, confiesas todo lo que ellos quieren escuchar. Sí, hiciste pacto con el demonio. Sí, fuiste al aquelarre de las brujas. Sí, usaste hechizos para seducir hombres. Sí, causaste esa tormenta en la cosecha. Sí, sí, sí. Todo lo que preguntan, confirmas. Porque en ese punto, la verdad ya no importa. Solo importa hacer que el dolor pare. Y cuando das los nombres, porque exigen nombres, eliges mujeres que ya murieron, o mujeres que ya fueron acusadas. Porque no puedes condenar a alguien inocente, incluso en medio de toda esta agonía. Pero ellos conocen ese truco. Entonces te torturan más hasta que das nombres de mujeres vivas, mujeres que pueden arrestar. Después de la confesión, te tiran de vuelta a la celda. Estás quebrada, literal y metafóricamente. Tus hombros no se mueven bien, tus piernas están moradas e hinchadas. Cada respiración duele, pero el peor dolor es saber lo que acabas de hacer. Los nombres que diste, las mujeres que ahora van a pasar por el mismo infierno por tu culpa. La joven que estaba en la celda contigo ya no está más. Alguien susurra que fue quemada ayer. No lo viste, pero escuchaste los gritos. Todo el mundo en la ciudad escuchó. Es a propósito. Los gritos sirven de advertencia. Mira lo que pasa con las brujas, es el mensaje. Pero el recado real es, mira lo que pasa con mujeres que se destacan. Ahora viene la parte burocrática de tu muerte. Porque sí, existe burocracia. En los archivos históricos, cada ejecución era documentada. Había costos detallados. ¿Cuánto costó la leña para la hoguera? ¿Cuánto costó pagar al verdugo? ¿Cuánto costó alimentar a la prisionera mientras esperaba? ¿Y adivina quién pagaba? La propia acusada o su familia. Si no tenías dinero, tomaban tus tierras, tu casa, todo. Tu muerte necesitaba dar ganancia. Por eso las mujeres con propiedades eran blancos frecuentes. Una viuda con tierras, sospechosa. Una comerciante exitosa, sospechosa. Una heredera, definitivamente sospechosa. La brujería era conveniente así. Resolvía envidia, celos y cuestiones financieras de una vez. Pero para ti, el crimen original fue simplemente nacer bonita. Y ahora vas a pagar por eso de la peor forma posible. Te llevan a la plaza pública en una mañana de niebla. Hay una multitud esperando. Las ejecuciones eran eventos sociales. Familias enteras venían a mirar. Los niños eran traídos para aprender una lección. Era entretenimiento. Te amarran al poste. La madera es áspera contra tu espalda golpeada. Miras a la multitud y buscas una cara amiga. Alguien que crea en ti. Pero las caras son todas iguales. Una mezcla de curiosidad mórbida, satisfacción y miedo. Miedo de ser el próximo. El cura está ahí. Te ofrece una última chance de confesar tus pecados. Ya confesaste bajo tortura, pero él quiere que confieses públicamente, para que todos vean. Lo miras y piensas en decir la verdad. Gritar que eres inocente, que todo fue mentira arrancada con dolor. ¿Pero de qué sirve? Nadie va a creer. Y estás demasiado cansada para luchar. Entonces repites la confesión. Con la voz débil, dices que hiciste pacto con el demonio, que usaste tu belleza para destruir hombres buenos, que mereces la muerte. Y la multitud murmura satisfecha. El orden fue restaurado. La bruja confesó. Dios será apaciguado. Pero aquí está algo que los registros históricos muestran. Muchas mujeres, en los últimos segundos antes de que la hoguera fuera encendida, proclamaban su inocencia. Gritaban que eran inocentes. ¿Y sabes qué pasaba? Nada. La multitud asumía que era el demonio hablando por ellas, un último intento de causar caos. No había forma de ganar. Encienden la hoguera. El fuego comienza pequeño, lamiendo la madera a tus pies. Sientes el calor aumentando. El humo sube, denso y sofocante. En algunos lugares, los verdugos eran misericordiosos. Te estrangulaban antes de que el fuego llegara. Pero aquí no. Aquí vas a arder viva, para servir de ejemplo. Y en medio de esta agonía final, piensas, todo esto por una cara, por rasgos que no elegiste.
por una simetría facial que era pura genética. Si hubieras nacido con una cara común, estarías en casa ahora. Estarías viva. Pero tuviste la mala suerte de ser bonita en la época equivocada. Los registros muestran que en algunas regiones de Europa, la caza de brujas fue tan intensa que aldeas enteras quedaron sin mujeres adultas. Solo quedaban hombres, niños y mujeres muy viejas. En Quedlinburg, Alemania, en un solo día de 1589, 133 personas fueron quemadas. La mayoría eran mujeres. En Würzburg, un príncipe obispo supervisó la ejecución de 900 personas entre 1626 y 1631. ¿Y el criterio? Muchas veces era arbitrario. Demasiado bonita, demasiado fea, demasiado exitosa, demasiado pobre. Ser diferente de cualquier forma era peligroso, pero la belleza femenina tenía algo especial. Era visible, innegable, imposible de esconder. Por eso era tan peligrosa. Tu última visión antes de que el humo lo engulla todo es la multitud. No parecen tristes. No parecen culpables. Parecen aliviados. Porque mientras tú estás ardiendo, ellos están seguros. Mientras tú estás siendo castigada, ellos están siendo perdonados. Tu cuerpo se vuelve sacrificio. Tu belleza se vuelve lección. Y después de que mueres, después de que tus cenizas son tiradas al río para que nada quede, la vida continúa. La panadería abre. El mercado funciona. Los niños juegan en la misma plaza donde fuiste matada. Como si nada hubiera pasado. Porque para ellos, nada pasó. Solo una bruja más eliminada. Solo una amenaza más removida. Pero algunas semanas después, otra mujer es acusada. Ella también es bonita. Y el ciclo vuelve a empezar. Porque el problema nunca fue la brujería. El problema era el miedo a lo femenino, a lo diferente, a lo incontrolable. Y mientras ese miedo existiera, siempre habría leña para una nueva hoguera. Estás muerta. Tus cenizas fueron tiradas al río. Tu nombre fue borrado de los registros de la parroquia, y tu familia fue prohibida de hacer luto público. Porque lamentar a una bruja es cuestionar el juicio de la iglesia. Y cuestionar a la iglesia es convertirse en el próximo blanco. Pero volvamos un poco atrás. Salgamos de esta historia individual y miremos el cuadro mayor. Porque lo que te pasó a ti les pasó a miles. Y la pregunta que queda es, ¿cómo diablos la sociedad entera enloqueció de esta forma? La respuesta es más simple y más aterradora de lo que imaginas. Control. Siempre fue sobre control. Piensa conmigo. Estás en un período donde todo se está cayendo a pedazos. Guerras religiosas dividiendo Europa. La reforma protestante quebrando el poder absoluto de la Iglesia Católica. Enfermedades matando poblaciones enteras. Hambrunas recurrentes. El mundo medieval que era estable, o al menos predecible, se estaba derrumbando. Y cuando el mundo se vuelve caos, la gente busca a alguien a quien culpar. Las mujeres eran el blanco perfecto, especialmente mujeres que de alguna forma desafiaban las normas. Y la belleza, créelo o no, era vista como una forma de desafío. Porque una mujer bonita tenía poder. Poder de atraer miradas, de despertar deseo, de influenciar hombres. Y ese poder no venía de Dios ni del rey ni del cura. Venía de ella misma. Eso era inaceptable. Entonces crearon un sistema donde ese poder era criminalizado, donde ser deseable era ser peligrosa, donde tu propia apariencia era evidencia contra ti. Y lo más genial, hicieron que las propias mujeres participaran. Mujeres acusando a mujeres, madres delatando a hijas, vecinas señalando a vecinas. Porque cuando vives con miedo constante, la mejor defensa es atacar primero. Los registros muestran que en algunas regiones, especialmente en Alemania y Suiza, la paranoia era tan grande que bastaba que alguien soñara contigo para acusarte. Los sueños eran considerados visitas espirituales. Si alguien soñaba que estabas haciendo algo malo, podías ser arrestada por eso. No estoy exagerando. Está en los documentos oficiales de los juicios. Ahora, probablemente estás pensando, pero eso fue hace siglos. Evolucionamos, ¿no? ¿Será? Hagamos un ejercicio. Piensa en las mujeres bonitas hoy. ¿Cuántas veces viste a gente diciendo, ella solo llegó ahí por su apariencia? O, apuesto a que usó el cuerpo para conseguir eso. O, mujer bonita así no necesita ser inteligente.
La belleza femenina todavía es usada para desacreditar, disminuir, atacar. Cambió la herramienta, pero el concepto es el mismo. Solo que hoy, en vez de hogueras, tenemos redes sociales. En vez de inquisidores, tenemos comentarios anónimos. En vez de acusaciones de brujería, tenemos acusaciones de Photoshop, procedimientos estéticos, falsedad. La mujer bonita todavía necesita explicarse, todavía necesita probar que merece existir sin ser reducida a la apariencia. Y hay otro paralelo perturbador, la cultura de la cancelación. Hoy, basta una acusación en las redes sociales para destruir una reputación. No hacen falta pruebas. No hace falta juicio justo. La multitud digital decide quién es culpable y ejecuta la sentencia social. Cambia la época, pero la dinámica de la casa de brujas permanece. Encuentra un chivo expiatorio, acusa públicamente, destruye sin cuestionar. Claro que no estoy diciendo que es lo mismo. Nadie está siendo quemado vivo hoy, al menos no en la mayor parte del mundo, pero el instinto humano de atacar lo que es diferente, lo que se destaca, lo que no entendemos, ese instinto continúa vivo y fuerte. Los historiadores que estudian la casa de brujas concuerdan en algo. No fue sobre religión, fue sobre poder. Poder político, poder económico, poder social. Las mujeres que fueron quemadas eran, en gran parte, mujeres que de alguna forma desafiaban la estructura. Viudas independientes, curanderas que competían con médicos hombres, mujeres que heredaron propiedades. Y sí, mujeres bonitas que atraían demasiada atención. La brujería era la excusa. El motivo real era eliminar a quien no encajaba. Y aquí está la parte que más me impresiona en los registros históricos. Cuando la casa de brujas finalmente comenzó a disminuir, no fue porque la gente despertó un día y pensó, «Hey, esto es una locura». Fue porque estaba saliendo demasiado caro. Las ejecuciones eran caras. Las tierras confiscadas generaban disputas legales complicadas. Y eventualmente, hombres importantes comenzaron a ser acusados. Y ahí sí cambiaron las reglas rápidamente. Cuando solo mujeres pobres morían, el sistema funcionaba perfectamente. Pero cuando comenzó a amenazar a los poderosos, ahí se acabó. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo el sistema realmente funcionaba. Hoy, miras hacia atrás y piensas, ¡qué barbarie! Y tienes razón. Fue una barbarie. Pero fue una barbarie sistemática, documentada, aprobada por las autoridades, ejecutada por personas que pensaban estar haciendo lo correcto. Ese es el punto más aterrador. No eran monstruos. Eran personas comunes que creían genuinamente estar protegiendo a la sociedad. Y si personas comunes pudieron hacer eso con mujeres bonitas, con curanderas, con viudas, con cualquiera que fuera diferente, ¿qué más somos capaces de hacer cuando tenemos miedo? Cuando queremos un chivo expiatorio. Cuando necesitamos a alguien a quien culpar. La historia de la casa de brujas no es una historia sobre brujas, es una historia sobre lo que hacemos con el miedo. Cómo transformamos ese miedo en odio. Y cómo justificamos lo injustificable cuando tenemos una excusa lo suficientemente buena. Aquella mujer que conociste al comienzo de esta historia, aquella que despertó demasiado bonita para su propia seguridad, no murió por ser bruja, murió por ser visible, por ser diferente, por tener algo que los otros no tenían y no entendían. ¿Y cuántas mujeres murieron así? ¿Cuántas hogueras fueron encendidas? ¿Cuántas vidas fueron destruidas? Todo eso documentado, oficial, legal, aprobado por reyes, papas, jueces, personas estudiadas, importantes, respetadas, todos participando en un genocidio en cámara lenta. La belleza femenina sobrevivió, claro. La humanidad continuó, pero dejó cicatrices. Dejó la idea, aún presente hoy, de que una mujer bonita es de alguna forma amenazadora, que necesita ser controlada, explicada, justificada, que no puede simplemente existir sin ser cuestionada. Entonces, la próxima vez que veas a una mujer siendo atacada por su apariencia, sea para más o para menos, recuerda esta historia. Recuerda que ya quemamos mujeres por ser demasiado bonitas,
y que los mismos instintos que encendieron aquellas hogueras todavía existen, solo esperando una nueva excusa. La pregunta no es, ¿cómo pudieron hacer eso? La pregunta es, ¿qué nosotros, hoy, estamos haciendo que la gente de aquí a 500 años va a mirar con el mismo horror? Porque, amigo, si hay algo que la historia enseña, es que nunca aprendemos. Solo cambiamos el nombre de la hoguera. Y ahí, ¿cuál de estas verdades te incomodó más? ¿Cuánto tiempo crees que durarías en esa época? Y lo más importante, ¿qué paralelos ves con el día de hoy? Déjalo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Si disfrutaste este viaje histórico perturbador y totalmente real, suscríbete al canal, porque hay mucho más de esta locura documentada en camino. Y spoiler, la humanidad logra ser aún más creativa en sus crueldades. Hasta la próxima. Cuídate. Y si eres demasiado guapo o guapa, agradece haber nacido ahora y no hace 500 años atrás.